La situación, como ustedes saben, económica, no solo del país, sino del mundo, la realidad es que es preocupante para este ejercicio. Vemos demasiados retos, tenemos temas inflacionarios, alza de interés, tenemos problemas en la cadena de suministro, tenemos una recaudación que el gobierno pretende recibir en el año, que la realidad es que pone mucha presión. Entonces esto obliga a que estemos revisando constantemente todos los temas fiscales, actualizarnos, y es básicamente la idea de este evento, que nos vamos a actualizar para todos los temas que se van a considerar para el cierre del ejercicio. El evento lo hemos denominado Retos y desafíos fiscales a considerar para el cierre del 2022 y lo que nos va a aplicar para el año que ya empezó, 2023. ¿Cuál es la mecánica del evento? El evento lo vamos a manejar con 3 paneles. El primer panel va a durar de aquí a las 10:30, donde haremos un receso de 25 minutos. Les pedimos por favor que estén de regreso en la sala a tiempo. Tenemos otros 2 paneles y la idea es buscar acabar a tiempo a la 1 de la tarde. Tenemos muchos temas que tratar. Los 3 paneles están interconectados. La idea es tener un análisis holístico de los temas. En sus lugares tienen una papeleta impresa con la cual pueden hacer preguntas durante el evento. Cualquier tema intentaremos agotarlo. Como tenemos tiempo limitado, intentaremos contestar todas sus preguntas y en aquellos casos, si no, los estaremos contactando para darles respuesta. Los paneles que vamos a dividir son: el primero, consideraciones para un adecuado cierre fiscal 2022 y aspectos fiscales relevantes para 2023. El segundo panel tratará de temas relevantes internacionales a considerar en el corto y mediano plazo. Y nuestro tercer panel será resolución de controversias fiscales en México, cómo lograr certidumbre hacia el futuro. La realidad es que hemos visto muchos temas con la fiscalización de la autoridad y creemos que es uno de los temas más importantes a tocar, el tema de solución de controversias. Como les decía, de los avisos parroquiales, aparte del receso que tendremos de 25 minutos, de que por favor nos ayuden con todo el tema de sus preguntas en manera escrita. También el evento se estará grabando y lo pueden consultar en nuestra página, así como todos los otros materiales que normalmente publicamos en nuestra página web. El primer panel lo coordinará mi socia Yamel Cado, Leticia, para los amigos. Gracias, Luis. No podía ir sin no decirlo. Y pues les damos nuevamente estamos muy agradecidos de que hayan venido y pues empezamos. Gracias, Luis. Pues bienvenidos, ya lo dijo Luis, el día de hoy tenemos una agenda bastante nutrida y es para mí un honor poder moderar este primer panel que se llama Consideraciones para un adecuado cierre fiscal 2022 y aspectos fiscales relevantes para 2023, donde tengo la fortuna de que me acompañen grandes socios y amigos: Juan Carlos Calderón, socio de precios de transferencia; Francisco Godínez, socio del área fiscal; Pilar López, socia del área de legal; y Gustavo Preciado, socio del área fiscal también. El día de hoy tenemos varios temas, ya comentaba Luis, temas relacionados con inflación, temas de deducciones, aspectos en materia de comercio exterior. Vamos a hablar también de aspectos relevantes en materia de IVA, que es otro impuesto muy importante. Y, por supuesto, también, y no menos importante, el tema de dictamen fiscal que trae ocupados a muchos de nosotros. Y para no echar más preámbulo, empiezo con mi querido Juan Carlos. Sabemos que la inflación ha sido un tema relevante a nivel global en los últimos años, que ha tenido una consecuencia importante en el mundo y sobre todo en nuestro vecino del norte, y que por ello tiene una repercusión directa en nuestro país. En este sentido, y tomando en cuenta el entorno económico, ¿qué nos pudieras comentar sobre este tema, sobre todo enfocado al tema de precios de transferencia que tú bien manejas? Me gustaría comentar que del entorno de la economía mundial hay 3 factores importantes que han incidido en una desaceleración significativa que hemos tenido en el ejercicio 2022. Y esos 3 factores son: el primero viene siendo la invasión de Rusia en Ucrania. Esta invasión ha provocado una severa crisis en Europa energética, la cual ha
hecho que se incrementen los precios del gas. Inclusive, si vemos los niveles que se tenían los precios del gas en el 2021, se han multiplicado por más de 4 veces. Un segundo factor tiene que ver con la crisis del costo de la vida. Esto es provocado por fuertes presiones inflacionarias, aunado a elementos en incrementos en precios de combustibles y alimentos. Y un tercer elemento es la desaceleración en China. Hay que recordar que los frecuentes confinamientos que se han dado a este país para cumplir con su política de cero COVID ha llevado a repercusiones y afectaciones en las cadenas de suministro. Ante esta situación y estos temas inflacionarios, los bancos centrales se han dado a la tarea de poder combatir estos niveles altos de inflación y evitar el alza de los precios. Y para ello han incrementado las tasas de interés. Datos que me gustaría compartir con ustedes es la TIE cerró en diciembre del año pasado en 10.5 cuando sus niveles eran del 7% en junio. A su vez, la tasa de referencia de la Fed cerró en diciembre en 4.5 cuando sus niveles en mayo del 2022 eran del 1%. Por otra parte, niveles de inflación, si tomamos la información de los últimos 12 meses, hemos visto que la inflación anual en México es del 7.8% cuando la de Estados Unidos es del 7.1%. Entonces, con base en las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, se estima que estos altos niveles de inflación permanezcan, ya los tuvimos muy elevados ahorita en este ejercicio, pero van a permanecer también elevados en el siguiente ejercicio y ya en lo que tiene que ver en el ejercicio 2024 la tendencia es que se disminuyan a un 4%. Bueno, ante estos hechos, ante estas altas tasas de inflación, tasas de interés, y tomando en cuenta que las 3 mayores economías del mundo van a continuar estancadas, Estados Unidos, la Unión Europea y China, estos efectos, ¿cómo los traemos al tema de precios de transferencia, ¿no? ¿Cómo los aterrizamos? Y en este hecho lo que queremos comentarles es que estos altos temas inflacionarios y altas tasas de interés tienen una repercusión directa en las rentabilidades de las compañías, en las estructuras de costo de las compañías. Y esto es un tema muy importante. Otro aspecto, y obviamente precios de transferencia, tiene que ver porque estos efectos en algunos y en la mayoría de los casos no se han podido trasladar al consumidor final. Entonces tiene una incidencia en precios de transferencia, disminución de rentabilidades, menor recaudación, ¿no? Serían los aspectos a considerar. Otros de los temas es que, y dependiendo de la industria, de alguna manera de la repercusión que ha tenido estos temas de la inflación, es que algunos grupos o compañías han buscado el subsistir, el adaptarse a este entorno económico y en algunos de los casos han buscado nuevos esquemas de negocio. Entonces, estos esquemas de negocio tienen que ir alineados con revisión de los términos comerciales, de los términos económicos, términos contractuales, políticas de precios de transferencia para finalmente realinear las rentabilidades que deben de quedarse en cada una de las compañías. Y este es un factor muy importante que tenemos que considerar para efectos de poder responder a la pregunta de quién debe de estar asumiendo este efecto inflacionario, ¿no? Sería uno de los puntos. Y de alguna manera me gustaría comentar que en temas de documentación de precios de transferencia, en los análisis económicos debemos de alguna manera fortalecer los ajustes o el tema de ajustes de comparabilidad, tomando en cuenta los términos contractuales, estos nuevos términos contractuales. En su caso, si fuera el caso de las compañías que estamos documentando, los nuevos perfiles funcionales, es decir, realmente cuál es la actividad que está desempeñando en este ejercicio 2022, cuáles son los riesgos que asume
alineado a lo que comentábamos de sus políticas y de sus contratos, y de alguna manera la circunstancia económica. Esto debe de quedar fortalecido en los estudios para que tengan un mayor soporte. Y finalmente, si me permiten, hay una oportunidad muy importante de revisar los saldos intercompañías. ¿Por qué? Porque estos saldos de alguna manera forman parte de cálculos fiscales, entonces tienen que revisar esos términos económicos para que cumplan con valores de mercado. Serían muy bien, comentarios. Juan, pero evidentemente el efecto inflacionario no solamente afecta a precios de transferencia, sino también tiene implicaciones en la parte fiscal. Y ahí me volteo contigo, Gustavo, para que nos platiques qué otros elementos debemos considerar desde el punto de vista fiscal para este tema de la inflación. Bueno, como sabemos, principalmente para efectos de impuestos sobre la renta, efectivamente todo lo que tiene que ver con inflación impacta directamente prácticamente todos nuestros procesos. Es real, es un impuesto más. Entonces, definitivamente tenemos que verificar el impacto que nos está dando, por ejemplo, directamente en las tasas de interés. Hoy en día, si tenemos un nivel de endeudamiento, por lo menos en mi experiencia, las tasas de interés aplicables no necesariamente fueron creciendo como aparentemente debieron crecer, porque las tasas son más altas, pero realmente en el crédito no se ha visto así en muchos casos. Sin embargo, la inflación es mucho más alta. Eso hace que el interés real aplicado que podamos estar deduciendo efectivamente después del ajuste inflacionario o es muy pequeño o incluso se puede hacer hasta negativo. Es decir, no voy a deducir intereses en lo real porque el ajuste inflacionario se los puede comer. Entonces, esto es una situación importante. La ley de impuesto a la renta tiene diversos conceptos de deducción, límites de deducción que deberían de estar referidos a la inflación, pero no lo están. Entonces, por ejemplo, déjenme dar el ejemplo de la deducción que tengo por consumo de alimentos en gastos de viaje. Es un límite que se estableció desde el año 2002 y no se ha actualizado. Estamos hablando de 750 pesos. Hoy en día, si nosotros hubiéramos traído a la inflación acumulada desde el 2002 a la fecha, estamos hablando de una acumulación de 150% adicional, más o menos. Entonces, estaríamos hablando de más de 1,000, casi 2,000 pesos de consumo, ¿no? Es algo que nos está impactando directamente, nos limita mucho el arrendamiento de autos, por ejemplo. Igualmente, este límite ha variado, ese no se actualiza desde el 2002, la última vez que se modificó es 2016, pero también hoy estamos hablando de 850 pesos diarios, cuando con la actualización, si nada más me lo traigo del 16 para acá, deberíamos estar hablando también como de 2,500 pesos diarios. Entonces, ahí hay un efecto importante, entre más se incrementa la inflación y estos límites no se actualizan, pues menos posibilidades de deducción tengo. Entonces, hay muchos impactos. También se actualizan anexo 5, todo lo que tiene que ver con multas, son más altas por el valor el monetario, por supuesto, y tenemos algunos efectos favorables, como también pues la actualización de los atributos fiscales, CUGA, CUFIN, pérdidas fiscales, que también se actualizan vía la inflación. Pues al tener más inflación tengo más actualización, ahí tengo una a favor, pero la mayoría son en contra. Entonces, sí, toda nuestra ley de impuesto a la renta y reconoce efectos inflacionarios que normalmente nos juegan en contra. Muchas gracias, Gus. Y bueno, ya entrándose en la materia, ya estabas mencionando un poco el tema de las tasas de interés y la problemática de la deducción, y es el siguiente tema que queremos abordar. Y me gustaría que nos dijeras pues exactamente cuál es el posible problema que vamos a enfrentar con la posible deducción de intereses, sobre todo considerando la forma en que debemos evaluar esa deducción conforme a la reforma de los últimos años. Sí, efectivamente, la mayoría de las empresas tienen entre sus principales deducciones el concepto de intereses. Algunas intereses pagados a partes relacionadas, otras intereses pagados a terceros, pero al final es una deducción que normalmente se está evaluando, es una deducción importante por los niveles de apalancamiento que cada empresa pueda tener. Y yo quisiera resaltar que tradicionalmente nos estamos refiriendo, cuando pensamos en intereses, a las
dos mecánicas tradicionales de evaluación del posible no deducible, una capitalización delgada y la nueva mecánica que tenemos de las últimas reformas a la ley por el efecto de intereses netos. Sin embargo, ese no son los únicos conceptos que tenemos que evaluar. La evaluación de la deducción de intereses es bastante más compleja y es uno de los puntos que hoy en día están en el foco de las revisiones de la autoridad fiscal. ¿Qué tenemos que tener claro en la mente? Bueno, pues primero, es un gasto, como cualquier gasto, para poderlo hacer deducible, lo primero que tiene que ser es que sea estrictamente indispensable y que el capital del cual deriva ese interés o la cuenta por pagar del cual deriva ese interés debe haberse designado a los fines del negocio. Si no puedo demostrar eso, y hoy en día que la materialidad es muy importante y la autoridad va directamente a las revisiones de materialidad y documentación y formalidades, si yo no puedo demostrar que esos créditos se destinaron a los fines del negocio, entonces en automático el interés va a ser no deducible, independientemente de la capitalización delgada, el interés neto y cualquier regla que quiera aplicar. Entonces, eso es lo primero que necesitamos tener en la mente. Lo siguiente, acabo de mencionar la materialidad y formalidades, los contratos, el famoso concepto de fecha cierta, todo este tipo de situaciones, los FDIs por los intereses que estoy pagando, si es que son aplicables, comprobantes de un extranjero si es que se lo estoy pagando a un extranjero, estados de cuenta si se lo estoy pagando a un banco, pero la documentación con la cual cumpla con el requisito de tener un comprobante fiscal para su deducción. Ya una vez que tengo eso, un punto que en mi experiencia me toca ver que hay muchas empresas que pasan por alto. Hay que recordar que la ley sobre la renta establece que en el caso de que cuando yo tengo intereses a cargo, pero al mismo tiempo realicé préstamos a terceros, accionistas o a empleados, a funcionarios, etcétera, cuando yo también presté dinero, entonces tengo que hacer una evaluación y tengo que hacer un cálculo porque solamente voy a poder deducir en esa proporción, es decir, en la proporción del dinero que yo presté, solamente voy a poder deducir hasta la tasa máxima que le apliqué a ese préstamo. Es decir, si yo pagué más, una tasa más alta por lo que me prestaron, comparada contra la tasa que yo le apliqué a lo que yo presté, pues mi tope de deducción es la tasa más alta de lo que yo presté, no la que le pagué a quien me prestó a mí. Entonces, esa mecánica, pues en mi experiencia se nos olvida que la ley dice eso y hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un artículo en Reglamento sobre la Renta que nos detalla exactamente cómo tenemos que hacer este cálculo y no lo debemos de perder de vista. Y ya una vez que tenemos todo eso, pues entonces ahora sí, nos quedan las dos reglas famosas de las limitantes. ¿Cuáles serían? Pues capitalización delgada, que ahí yo creo que lo que tendríamos que resaltar también de las últimas reformas aplicables, pues es los cambios que tenemos a la posibilidad de determinar un capital fiscal. Si ustedes recuerdan, capitalización delgada lo que me dice es que voy a limitar la deducción de intereses pagados a partes relacionadas cuando mi endeudamiento sea superior a 3 veces mi capital contable. Básicamente es la regla general, pero me da la opción de aplicar el concepto de capital fiscal, que le llamamos, que es la suma de CUCA-CUFIN. Hoy en día la modificación implica que también debo de restar pérdidas fiscales no amortizadas en este cálculo, entonces ya mi capital fiscal se va a hacer más pequeño por virtud de la reforma. Y en adición solamente puedo tomar la decisión de aplicar capital fiscal si es que esa diferencia entre el capital fiscal y el capital contable no supera el 20%. Si el capital fiscal es superior al capital contable en un 20%, en primera no podría utilizarlo para efectos de capitalización delgada, y si lo quiero utilizar, me dice la ley, muy raro, lo vas a poder hacer solo cuando en caso de facultades de comprobación, a ver si se dan, le pueda demostrar a la autoridad que había una razón de negocio para hacerlo de esa manera. Y que además, ojo aquí, tengo toda la documentación que soporta mis atributos fiscales. Y ahí, en mi experiencia y en empresas de mucha antigüedad, el pecado que siempre tenemos es la CUCA. Integrar y documentar la CUCA en muchas compañías es un problema. Todos me dirán, no, sí, yo tengo ahí mis actas de asamblea. Sí, pero eso no es suficiente. Tengo el acta de asamblea donde dice que aportaron un capital. Pregunta, ¿tenemos las fichas de depósito de ese capital? ¿Tenemos los estados de cuenta de ese capital? Si la respuesta es no, entonces no tengo la documentación para demostrar el atributo.
y no podría tomar ese atributo. Entonces no puedo tomar el capital fiscal. Mucho cuidado con eso, sería lo que yo creo que sería resaltable en esta opción de la capitalización delgada. Ahí un tema interesante que se tiene que analizar es esta opción de utilizar el capital fiscal siempre ha tenido la característica de que una vez que la elijo, debo de aplicarla por lo menos durante los siguientes 5 ejercicios. La duda es, si yo elegí capital fiscal hace 3 años antes de la reforma, estoy dentro de mis 5 años, ¿cómo me juega? ¿Estoy en la obligación de aplicar el capital fiscal con el nuevo cálculo, independientemente si es mayor al 20% o no? ¿Es un nuevo cálculo, es una nueva disposición y se me borran mis 5 años y vuelven a empezar? ¿Qué decisión debo de tomar ahí? Esa parte hay que tenerla muy en cuenta, creo que es el análisis que hay que hacer si estoy en esa situación de capital fiscal. Y por último, interés neto, ahí no voy a detener mucho, si me permiten, porque tendremos una plática más profunda en esa materia, pero no perder de vista, tenemos el concepto de interés neto, ahora ahí no es limitante de deducción de intereses a partes relacionadas, ahí puede limitarnos la deducción de todos los intereses, y yo ahí lo que resaltaría tal vez es tener mucho cuidado con la comparación que hacemos entre los intereses pagados y el interés, este famoso concepto de EBITDA fiscal, ¿sí? Que es el que nos da, cuando le aplicamos el 30% es lo que nos va a dar la limitante de deducción de intereses. La ley nos dice que si el interés devengado es superior a ese 30% de ese concepto de, déjenme ponerlo entre comillas otra vez, EBITDA fiscal, entonces la diferencia es no deducible, pero es un no deducible temporal que me lo puede llevar a los siguientes 10 ejercicios. Ojo, las palabras son muy importantes en la ley. Ese concepto se llama interés neto. Pero antes la ley me dice que cuando mi EBITDA fiscal, mi 30% es 0 o es negativo, dice que los intereses devengados son no deducibles. Y más abajo me dice que lo que me llevo 10 años es el interés neto. Entonces la pregunta es, cuando yo tuve mi EBITDA fiscal 0 o negativo, ¿realmente tengo intereses como deducción temporal para llevármela a 10 años o siempre fueron no deducibles definitivos? Ese es un tema muy importante que tenemos que dilucidar. Entonces, en general, deducción de intereses es un tema que vale la pena analizar a la luz de la declaración anual. Muy bien, Gustavo, pero creo que no es únicamente la deducción de intereses la que debemos de observar. También hay otra deducción muy importante que es la relacionada a pagos en el extranjero y que seguramente a muchos de nuestros clientes y amigos les preocupa. ¿Qué nos podrías comentar respecto a las características a cuidar en este tema? Y al igual que lo que hablamos de intereses, lo primero, temas de materialidad. Aquí es muy importante otra vez el verificar, el poder demostrar a la autoridad que efectivamente estamos teniendo una adquisición o estamos recibiendo un servicio o estamos recibiendo intereses de un crédito que fue efectivamente aplicado a los fines del negocio y que era necesario para los efectos del negocio en México. Eso, materialidad, es un tema que no vamos a quitar del renglón prácticamente en ninguna deducción. Razón de negocio tampoco lo vamos a quitar, es otro de los temas importantes que se tendrán que estar verificando. Incluso si ustedes recuerdan de las últimas reformas al 5A, donde se define la razón de negocio, incluso se estableció también ahí que en caso de una revisión de autoridad, para que la autoridad defina si no cumplimos con la razón de negocio, tendría que ir a un órgano colegiado y obtener una opinión. Ese órgano colegiado se acaba de formar ahora con la resolución miscelánea 2023, entonces es un tema que está en camino, es un tema que la autoridad realmente tiene en foco y es un tema que está siendo de mucha utilidad para la recaudación. Todo lo que tiene que ver con formalidades y materialidad nos está incrementando fuertemente la recaudación porque nos están tumbando las deducciones por la falta de materialidad. Desafortunadamente, en muchas de las empresas que ustedes pudieran estar representando, lo que nos encontramos en el día con día es que el corporativo no lo tiene, es que el corporativo no me lo dio, o la pregunta del corporativo es que nadie deduce esto en México. ¿A poco yo soy el único que paga regalías? No, pues no eres el único, pero eres el único que no tiene los requisitos.
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No estamos hablando de que sean deducciones prohibidas, sino que las formalidades son muy, muy importantes. Las últimas reformas también nos llevaron a un tema de deducción o de posible no deducible en operaciones con partes relacionadas que se realicen en Refipres. Tampoco quiero entrar mucho en detalle porque tendremos un tema muy especializado ahí, una plática más detallada, pero no hay que perderlo de vista. Eso de deducción de operaciones en Refipre no está limitado a una regalía, no está limitado a una prestación de servicios. Ahí es cualquier pago que yo le haga a una parte relacionada que está en Refipre puede tener un riesgo de no deducible. Oye, son compras de materia prima, puede estar en riesgo de no deducible. No importa que sea compra de materia prima, no está limitado. Hay que tener mucho cuidado en ese análisis y entraremos en un detalle más adelante con eso. Y lógicamente la deducción por excelencia, que siempre tenemos problemas en esta parte de pagos al extranjero, es lo que tiene que ver con lo que le llamamos los gastos a prorrata, los allocations famosos que casi nadie tiene en México, que casi no aplicamos en México, pero que la autoridad dijo, creo que por ahí puedo recaudar algo. Y sí, por ahí recauda y recauda mucho. Y este año es un tema que se vuelve muy crítico para aquellas empresas que están obligadas a dictamen. Recuerden que el dictamen cambió sus reglas y metió más responsabilidad al auditor, lo que orillará al auditor a ser más crítico e informar todo en su dictamen. Entonces, si yo realmente tengo gastos a prorrata y no cumplo con la documentación para su deducción, recuerden que el gasto a prorrata pagado al extranjero, primero, por ley, es no deducible. Directo, no deducible. Pero si lo quiero hacer deducible, tengo una regla miscelánea que me da una serie de requisitos que debo de cumplir para poderlo hacer deducible, que es lo que conocemos con los famosos files de defensa o defense file, de toda esa documentación que hay que obtener y que es donde el corporativo nos dice que no la va a dar, que no es innecesaria, que no es importante, que el día que me la pide el SAT se la doy y cuando me la pide el SAT nadie sabe y nadie supo y no existió la información. Pero ahora lo grave del dictamen es que pues a lo mejor en años anteriores el autor decía que la estaban preparando, que sí la tenían pero no la vi, está en el proceso. Hoy, blanco y negro, ¿la tienes o no la tienes? No la tienes, es no deducible, porque no es un riesgo, es un requisito de deducción. No la tienes, se acabó, es no deducible. ¿Quieres hacer tu deducción? Entonces es un incumplimiento de las disposiciones fiscales. Eso es lo que yo quisiera resaltar ahora. Pero al tener un gasto no deducible, ¿solo hay un impacto en ISR o tenemos que observar otros impactos? Me referiría a uno muy rápido. Servicios. Si yo pago servicios al extranjero, estoy importando un servicio para efectos de la ley del IVA. Esa importación de servicios me lleva a la mecánica del famoso IVA virtual, que me dice la ley que si yo pago esa importación de servicios se causa el IVA por la importación, pero tengo el derecho de acreditármelo en la misma declaración anual mensual donde entero ese IVA. Entonces se me convierte en un cero, causo 16, me acredito 16, cero, IVA virtual. Pero es un acreditamiento que debe de cumplir con requisitos fiscales, entre ellos es que provenga de un gasto deducible. Y entonces si el servicio fue no deducible, el gasto es no deducible, el IVA es no acreditable, entonces debo el IVA también de esos servicios no deducibles. Bueno, pues creo que es importante tomarlo en cuenta. Y otro aspecto muy importante dentro de las deducciones, por supuesto, es el tema de los ajustes de precios de transferencia. Y sabemos que todo el mundo está muy activo preparando sus estudios en este 2022. ¿Qué nos podrías comentar, Juan Carlos, respecto a las implicaciones de estos estudios y los ajustes? Sí, básicamente lo que estamos ahorita es esperando la campanada de salida para que nos den las cifras, todas sus operaciones ya una vez que ya concluyó el ejercicio, su información, sus estados financieros, sus balances, para empezar a elaborar los estudios. Esa es la fase en donde estamos. Y esto toma vital importancia porque tenemos que preparar y anticipar la elaboración de los estudios de precios de transferencia, que en teoría los tenemos que tener concluidos antes de la presentación de la declaración anual, puesto que ahí manifestamos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas con partes relacionadas. Ahora, si derivado de la elaboración de los estudios que estamos llevando a cabo, se concluye
que el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad que obtiene esa compañía no se ubica en rangos de valores, se da la necesidad o el pie de un ajuste de precios de transferencia para subsanar el riesgo, este riesgo fiscal. Prácticamente nos estamos, de alguna manera, estamos hablando de ajustes voluntarios o compensatorios como tal, que son definidos en la resolución miscelánea, y por el tiempo en el que estamos son los que en su caso tendríamos que llevar a cabo. Y estos precisamente, que son los que estoy platicando, se llevan a cabo para dar cumplimiento a valor de mercado, pero tienen que presentarse antes de la declaración anual, ya sea normal o complementaria, dependiendo de las obligaciones de los contribuyentes, es decir, aquellos que están obligados exclusivamente a presentar el ISIF, tenemos que presentar este ajuste voluntario o compensatorio antes de la declaración anual, o si son contribuyentes obligados en 2022 a presentar el dictamen fiscal, pues la fecha límite que debemos de considerar vendría siendo el 15 de mayo, ¿no? Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si no se aplican en tiempo, tenemos que solicitar un aviso adicional a las autoridades fiscales, ya se estará comentando. Ahora, ante este tema, los distintos tipos de ajustes de precios de transferencia en términos generales, por sus efectos, los podemos dividir en dos. Los ajustes virtuales son exclusivamente los que van a tener un efecto fiscal, y los ajustes reales son los que tienen un efecto tanto contable como fiscal. Ese es un aspecto a considerar. Entonces, vía las reglas misceláneas nos dan claridad de cuál es el mecanismo que debemos de llevar estos ajustes de precios. Y lo que nos dice es que cualquier modificación a los precios para incrementar los precios, los márgenes o las rentabilidades, nos tenemos que situar en la operación intercompañía y decir, oye, esa operación, ¿qué representaba? Representaba un ingreso, y ese ajuste es para incrementar ese ingreso acumulable. La autoridad nos felicita, tenemos puerta abierta, exclusivamente lo acumulamos y solo nos pide que para efectos de pagos provisionales lo consideremos como ingreso nominal. Por contra, si la operación intercompañía versa en una deducción y esa deducción la vamos a incrementar vía el ajuste de precios de transferencia, nos pone un foco rojo, nos dice stop, y debemos de cumplir, ahora sí, entrando en la materia de deducciones, tenemos que cumplir una serie de 11 requisitos que también vienen establecidos en la miscelánea para tomar esa deducción adicional. Ahora, por contra, si los ajustes de precios de transferencia tienen que ver con disminuir los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de rentabilidad, y mi operación intercompañía versa en un ingreso acumulable, en teoría lo que sería lo lógico es que disminuyeras ese ingreso acumulable. No, la opción que nos da la miscelánea, ojo aquí, es que tomes una deducción adicional por el monto de ese ajuste. Y también como haya una repercusión en la base fiscal, al igual que en el supuesto anterior donde hay una afectación al fisco, lo que nos pide es que cumplamos con esos 11 requisitos que vienen establecidos. Y esos temas que tenemos que cuidar para tomar esa deducción adicional. Por contra, si tu operación versa en una deducción acumulable y lo que vas a hacer es disminuirla, bienvenido, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, básicamente son los temas que quisiéramos comentar en materia de precios de transferencia, no antes sin dejar de comentar que si ya cuando elaboramos los estudios, la conclusión del estudio es que esos precios, montos de contraprestaciones o márgenes de rentabilidad ya están ubicados dentro de un rango de intercuartil, es decir, que ya cumple con valores de mercado, si ya la conclusión es esa, y posteriormente se lleva a cabo un ajuste para disminuir la base, eso está detallado en un criterio no vinculativo,
porque va a haber una afectación al fisco, ¿no? Entonces, eso se conoce como un ajuste no procedente. Excelente. Y ya nos mencionabas algunos aspectos a cuidar para la deducción, pero me gustaría que Gustavo nos detallara un poquito más qué aspectos cuidar para hacer deducibles los ajustes de precios de transferencia. Sí, gracias. Básicamente me voy a referir a dos reglas misceláneas. Bueno, todo el capítulo de precios de ajustes de precios de transferencias en la ley de impuestos, la resolución miscelánea fiscal, perdón, es el capítulo 391, y básicamente las reglas 3913, 3914 son los que se refieren a los requisitos para deducción de estos ajustes voluntarios a los que te refieres, ¿no? Perdón, pero es que siempre los ajustes me han causado un problema con tanta clasificación y nombres raros que les han puesto, pero bueno, los voluntarios entonces tienen descritos sus requisitos en estas dos reglas misceláneas, que básicamente en adición a lo que ya comentó Juan del momento en que se tienen que aplicar, pues además se tiene que contar con el CFDI de lo que da origen. En su caso se tiene que emitir CFDI dependiendo de la naturaleza del ajuste, y por supuesto que si lo tengo que hacer, lo tengo que reflejar en la declaración anual, pues entonces ese CFDI tendrá que haberse emitido también con esa anterioridad. En el caso de que el ajuste provenga de mercancías, por ejemplo, de actos de importación, entonces también tendré que demostrar que corregí todo lo que pueda ser corregible en materia de IVA y en materia de IEPS, y que tengo la documentación soporte para decir que se importaron adecuadamente. En adición, requiero una demostración posterior o tener la información con la que pueda demostrar que después de haber aplicado el ajuste, efectivamente la operación que se ajustó queda dentro del rango. Necesito una carta en donde la persona que hizo el análisis y que hizo la documentación de proceso de transferencia y determinó el ajuste explique las razones del por qué, y lógicamente lo explica bajo protesta de decir verdad, de el por qué ese ajuste procede, también que explique el por qué con ese ajuste se llega a los rangos, con esta información que ya bien comentó Juan, de verificar los comparables y no andarnos moviendo de los rangos para no caer en los criterios fiscales no vinculativos. Básicamente en eso se resumen los requisitos de deducción. Son complejos, es muy importante pasar a esas reglas, dar una revisión, verificar que tenemos toda la documentación. Muchas gracias, Gustavo. Y a mí me gustaría nada más añadir, como experta en comercio exterior, que para las importaciones sí es muy importante, dependiendo del tipo de ajuste a la alza o a la baja, hay una metodología y una implicación distinta que las compañías pueden llevar a cabo, así como metodologías específicas para eficientar el reflejar un adecuado ajuste en los pedimentos de importación en específico, precisamente para cumplir con estos requisitos para hacer deducibles esas adquisiciones. Entonces, ahí también los invitamos a revisar toda esta parte con sus equipos, porque de lo contrario, pues pudiera llegar a ser un gasto no deducible, ¿no? Y pasando ya a otro tema, hemos visto dentro de las mismas deducciones que especialmente en la actual administración, el tema de la documentación y la formalidad se ha vuelto muy relevante. Y aquí voy a pedirles a mis socios Francisco Godínez y Pilar López que nos expliquen un poquito qué implicaciones hay respecto a la adecuada documentación de operaciones. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues este aspecto que comentas es realmente fundamental y creo que recoge muchos de los comentarios que nos hacía Gustavo. El tema de las formalidades en nuestro país, en México, es algo a lo que las autoridades les dan mucho peso. Nosotros tenemos la necesidad no solamente de hoy en día cubrir temas enfocados a decir cuento con el CFDI, tengo mis registros contables y por lo tanto con base en eso voy a tomar la deducción. No, realmente el tema de la materialidad de las operaciones, el tema de poder demostrar que las mismas se llevaron a cabo, que se cuenta con los entregables y el soporte documental se vuelve un parámetro fundamental. Y bien lo decía Gustavo, esto lo puedes ver tanto para lo que es temas de deducción de intereses, lo puedes ver para el tema de pagos al extranjero, lo puedes ver incluso relacionado con el tema de los ajustes de precios de transferencia. El tema de contar con todo este soporte, entregables, fotografías, toda la documentación que permita demostrar que si yo contraté un servicio
ese servicio me lo prestaron a través de la contratación de servicios especializados, cumplo con todos los requisitos que me establecen las disposiciones legales para poder demostrar que esas personas que me fueron asignadas realmente se les están cubriendo los impuestos, se les están cubriendo las cuotas de seguridad social. Todos estos temas de formalidades son sustanciales y en este sentido es lo que nos va a dar elementos para que en caso de una revisión por parte de las autoridades tengamos el soporte para poder justificar las deducciones correspondientes. Y no solo eso, también si estamos en algunos otros procedimientos para la recuperación de saldos a favor, también este se vuelve un tema fundamental. Y en este sentido, Paco, si quisieras compartir tú cuál es la visión de lo que tú tienes al respecto. Sí, con todo gusto, Pili, y pues ya pensé que Yamel no nos iba a preguntar nada, dije, pues entonces ya va, qué barbaridad. Pero con la finalidad de no ser muy repetitivo, y tal vez lo voy a plantear bajo un ejemplo, ¿no? Y tomando en cuenta lo que ya comentó Juan Carlos, lo que ha venido platicando también Gustavo, está la crisis, me acaba de salir los muñecos de la Rosca de Reyes, me toca pagar los tamales, y volteo con Yamel y le digo, oye Yamel, pues préstamelo. Yamel, como buena ciudadana, como un fiscalista, me dice, sí, pero celebramos el contrato. Perfecto, celebramos el contrato, le estamos dando materialidad al asunto. Y después pasa el tiempo, los verdes son muy buenos y a veces son los más caros, le pido una extensión de ese contrato y procedo después a pagarle por transferencia y por depósito. La pregunta es, y la reflexión, y así lo ve la autoridad fiscal, ¿cómo voy a vincular el pago que yo le hice en depósito cuando le llegan a revisar a Yamel? Toco madera, ¿verdad? Toco madera. Ay, sí, no. No. Entonces, digo, oye, ese depósito que hiciste, que recibiste, ¿de qué se trata? Es un préstamo que hice y que me lo están pagando. ¿Cómo sabemos que fue Paco? ¿O cómo sabemos que fue la operación de préstamo que me estás diciendo? Tengo el recibo que me dio Paco. Sí, pero es un recibo de pago en efectivo, sin referencia de pago. Ah, pero fue Paco. No hay forma de vincular. Y yo añadiría a lo que ha venido comentando bien Gustavo y lo que ha comentado Pilar, no solamente el tema de materialidad, el tema de trazabilidad. Todas las operaciones hoy, y yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el caso de que un contribuyente es sujeto a facultades de comprobación, es que no hay una calidad y pulcritud en la documentación que tenemos. A veces obviamos muchas cosas. Es que es mi parte relacionada, comentaba hace un momento Gustavo, es que es mi parte relacionada y en cualquier momento me puede dar los pagos o los servicios recibidos. Híjole, estamos obviando muchas cosas. A lo mejor el contrato que tenemos celebrado menciona y establece, oye, pues fíjate que va a haber un requerimiento de información, va a haber una comprobación, vamos a ir liquidando mensualmente. Y esto a lo mejor ahora lo llevo a un contrato de tesorería centralizada, a un contrato en el cual tengo que hacer préstamos, y si los términos en los cuales estoy estableciendo cómo voy a llevar la transacción, que me va a detonar el efecto económico que voy a contabilizar, lo obvio, simple y sencillamente le estoy dando una oportunidad a la autoridad para poder establecer que la naturaleza del acto jurídico que está registrado en mi contabilidad no tiene un sustento al 100%. Entonces, yo adicionaría al tema que han venido comentando de materialidad, de todos los temas de la documentación, trazabilidad. Lo que tengo registrado en mi contabilidad, ¿cómo fue que se llevó de acuerdo a los términos de los contratos que hemos venido celebrando? Entonces yo creo que adicionaría todavía un elemento todavía que hemos visto, incluso ahora en la miscelánea ya con el tema si ustedes tienen oportunidad en un domingo revisar 800 páginas, vean la palabra y ya viene en algunos apartados la palabra trazabilidad. Trazabilidad. Entonces yo creo que ese es un tema muy interesante, creo que por ahí hay una parte que le puedo dar de oportunidad a las autoridades y de debilidad a los contribuyentes. Muy bien. Muy interesante, Paco, gracias. Y como último punto dentro de las deducciones, y no menos importante,
está el tema de la reforma laboral, que ya tenemos alrededor de año y medio que se aplicó. Y pues quisiera que nos comentaran también, Francisco y Pilar, pues qué estamos viendo, si las compañías ya están listas con la estrategia respecto a este punto. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Hasta me apagaron el micrófono. Muchísimas gracias, Yamel, por esta pregunta. Y mira, al respecto yo creo que muchas de las empresas desde antes de la reforma empezaron a analizar y evaluar los escenarios. Sin embargo, la implementación de la reforma es un tema muy complejo, es un tema que además no había mucha definición en la interpretación normativa al respecto de cómo considerar que es un servicio especializado, cómo íbamos a llevar a cabo la documentación soporte de este servicio especializado y todos los requisitos que se tenían que cumplir. Al día de hoy lo que nosotros hemos visto en relación con la reforma laboral es que hay la necesidad de, una vez que ya se hicieron las reestructuras, una vez que ya los trabajadores quedaron en donde deben quedar y que realmente se está revisando cuáles son los servicios especializados que las empresas requieren contratar, en qué casos no están en presencia de un servicio especializado, sino de una prestación de servicios independiente. Ya que se hizo ese primer ejercicio, la verdad es que lo recomendable es regresar a revisarlo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que las autoridades en materia laboral han tenido cambio de criterios. No fue muy claro en su momento cuál era la visión que se tenía de cuáles son los servicios especializados, cuáles se iban a considerar como servicios independientes. Ha habido mucha variación al respecto y es necesario que las empresas realmente hagan un análisis concienzudo de los contratos que tienen clasificados como servicios independientes para ver si realmente no hay una puesta a disposición de personal. Y en este sentido, poder determinar si realmente se están cumpliendo o no con los requisitos. Esto es fundamental para la presentación de la declaración anual. Esto es muy relevante también porque hemos sabido que hay algunos asesores que lamentablemente tienen algunas estrategias que pueden considerarse agresivas. Y bueno, pues esto podría llevar a que las empresas estén teniendo algunos riesgos que deberían ser revisados a efecto de mitigar los mismos. Y en este sentido, pues obviamente no solamente tenemos que cuidar el aspecto desde la perspectiva laboral, debemos tener en consideración que ese es uno de los parámetros, que ese es uno de los temas que se debe cubrir, pero también está la parte de fiscal y de seguridad social, en donde hay implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque otra vez estamos hablando de temas de deducción. Y ese impacto pues también tiene que ser revisado por los equipos de la parte fiscal, porque toda esta estructura y todas estas modificaciones que se hicieron normalmente no solamente lo vieron los fiscalistas, lo vieron otras áreas. Y en la mayoría de los casos recayeron las responsabilidades en los equipos de recursos humanos. Y las implicaciones que pueden tener para la parte fiscal y la parte de seguridad social tendrán que ser revisadas por los equipos de fiscal. Y en este sentido creo que podríamos retomar pues qué pasaría desde ese ámbito. Y otro tema también importante, pues el de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, y creo que ahí también hay algunos aspectos que se deben considerar. Sí, gracias, Yamel, por la pregunta. ¿Verde, mole o de dulce? Primero. ¿Ves cómo sí te estoy tomando en cuenta? Sí. Tú que te estás quejando, ¿eh? Yo creo que en materia de reforma laboral y complementando y no repitiendo lo que comentó acertadamente Pili, creo que hubo tres tareas prioritarias que se cumplieron. El primero fue la reestructura de operaciones, la reestructura de la fuerza laboral y evidentemente todos aquellos los controles operativos que tenemos que llevar a cabo para el cumplimiento de lo que son los prestadores de servicios en el marco de la Ley Federal del Trabajo. Mi preocupación hoy y lo que vivimos el año pasado es ciertas prácticas y lo voy a poner tal vez, que impactan directamente el concepto de PTU. Y no estábamos acostumbrados al pago de la PTU, esa era una realidad, no estamos acostumbrados, y tal vez dentro de las actividades rutinarias presento una declaración normal, presento una complementaria en junio, presento una complementaria en diciembre, y si viene auditoría presento otra hasta el año siguiente. Entonces no pasaba nada porque, bueno, si tenía una diferencia a pagar, pues eran los recargos, si tenía a favor, pues bueno, ya la compensaba, pero hoy el componente que se presentó
o el que se presentó el año pasado fue, pues resulta que hoy tengo un componente que no lo puedo mover, que es la PTU. Y si pagué de más la PTU, no hay un mecanismo desde la perspectiva laboral, y ahí corrígeme, Pili, en el cual, como dirían en mi pueblo, lo caído, caído. No hay forma de recuperar esa PTU, no hay forma. Entonces, y ahí empiezan las discusiones, decir, oye, entonces, ¿qué fue lo que pagué? Si al final tengo la tercera complementaria que presenté, resulta que ni siquiera había PTU, porque llegaron los ajustes de precios de transferencia, porque llegaron la auditoría, porque llegó, y me di cuenta que ni PTU había. Pues con la pena empezamos con la discusión de que puede llegar una autoridad, Seguro Social, y decirme, pues, ¿qué crees? Eso no era PTU, eso es un bono. Y empezamos con este tipo de temas. Entonces yo creo que dentro de las tareas que tenemos para un buen cierre fiscal, efectivamente es tener sobre la mesa y bien planteado el impacto que puedo tener por una declaración complementaria en materia de PTU y adicionalmente en las implicaciones que yo pudiera tener laborales si es que pagué más o menos PTU, no todo el proceso que debo de correr. Otro de los temas también y rápidamente que creo que vale la pena repasar es, y tal vez complementando lo que tú decías, Pili, son los criterios con respecto al límite del pago de la PTU. Como ustedes saben, son 3 meses o el promedio de los 3 años. Entonces, sí tenemos conocimiento de ciertos criterios en los cuales lo que dicen los asesores, principalmente en materia laboral, es que existen elementos para considerar que puede haber, no lo que entenderíamos y lo que desde mi punto de vista ha sido muy claro por parte de las autoridades, que son 3 meses salario, sino que se puede interpretar que hay otros límites completamente diferentes que son menores a los 3 meses salario. Aquí el punto yo creo que nuevamente es recalibrar, y te regreso un poquito la pregunta para ti, Pili, recalibrar esos criterios, porque no hay que perder de vista que en materia de Ley Federal del Trabajo, todas las interpretaciones deben de favorecer al trabajador. Entonces, es un tema que yo creo que vale la pena revisar, ¿no, Pili? Totalmente de acuerdo, Paco, y de hecho creo que tocas algo fundamental. Como dicen, a palo dado ni Dios lo quita. No hay manera de que si ya se hizo un pago en materia de PTU esto se pueda recuperar. Pero lo que sí tenemos que ver es tratar de alinear, porque la materia fiscal y la materia laboral tienen interpretaciones distintas, y ahorita tú lo comentabas. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de aplicaciones estrictas, para efectos de cuestiones de carácter fiscal, y ahí pues estar hablando del tema de si es PTU, si es bono, qué naturaleza tiene la operación y cómo debo de realizar el cálculo. Pero del lado de la Ley Federal del Trabajo tenemos que todas las interpretaciones siempre son a favor del trabajador. Eso es algo, es un principio que rige en esta materia, y entonces ahí tenemos que atender a todos estos criterios mucho más agresivos, en donde probablemente lo que se busque es que el pago de la PTU sea algo más controlado, algo que no tenga un impacto perjudicial para las empresas, pero que cuando pasamos a estos principios de interpretación que se sustentan en este aspecto laboral de no perjudicar al trabajador, lo que tenemos que visualizar es que probablemente ese va a ser el que impere cuando estemos en caso de un tribunal. Entonces, este es un punto fundamental para efecto de llevar a cabo los análisis. Por eso les decía, es importantísimo repasar las posiciones que se tomaron, los criterios interpretativos, porque al final del camino es un tema que las autoridades apenas van a empezar a revisar. Ahorita todavía no han iniciado con ese tipo de fiscalizaciones, pero pues al final del camino esta autoridad requiere recaudación, y este se vuelve uno de los temas interesantes. Muchísimas gracias, Pili y Paco. Y para ya cerrar el tema de las deducciones, Pili, ¿qué nos podrías decir? ¿Existen desde el punto de vista legal elementos sólidos en caso de un gasto no deducible que las empresas pudieran aplicar? ¿Y qué recomendarías para mitigar los riesgos en caso de una revisión por parte de las autoridades? Muchas gracias, Yamel. Y bueno, para efecto de cerrar y tratando de no ser repetitivos, a ver, en relación con cada uno de los temas que hemos venido abordando en materia de deducciones, es evidente que para poder sustentar la deducibilidad tenemos que cumplir cada uno de los requisitos que la misma requiere. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que
Cuando vinieron todas estas reformas en donde hubo la limitante a la deducción de intereses vinculada al tema de la capitalización delgada, el tema de los pagos a residentes en el extranjero y todos los temas relacionados con los ajustes, todos estos temas de los que hemos venido abordando, lo primero que se pensó es que las reformas eran inconstitucionales. Y ahí buscábamos encontrar los elementos de defensa. Sin embargo, al día de hoy, los tribunales ya han resuelto la constitucionalidad de todas esas disposiciones legales. Entonces, ese deja de ser uno de los puntos que nosotros deberíamos de tener en la mente para la defensa de nuestros temas. ¿Qué es lo que se vuelve fundamental? Lo que se vuelve fundamental entonces es contar con los elementos técnicos, con el soporte documental, con la justificación de la razón de negocio bien soportada, con todo un análisis a través del cual yo pueda, en caso de que la autoridad haga una revisión y me observe o pretenda observarme la deducción del pago de intereses o del resto de las partidas de las que hablamos, que yo cuento con esos elementos para efecto de poder soportar la deducción. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a nuestros clientes? Pues le podemos recomendar que realmente revise con esta nueva visión, considerando que los tribunales estimaron la constitucionalidad de las disposiciones legales, que realmente hay una carga en donde yo tengo que tener en un defense file, en un expediente de defensa, la capacidad de poder demostrar la realidad de la operación, que ésta se llevó a cabo en la fecha cierta que yo establecí o que estoy sustentando dentro de la operación, que cuento con los elementos en caso de que hubiera tomado alguna deducción o en caso de que hubiera tenido un impacto en la limitante de los intereses y que lo voy a tener que tomar con posterioridad y me voy a tener que regresar a ejercicios previos, que la autoridad tiene facultades para revisar esos ejercicios y que por lo tanto yo debo de conservar esa contabilidad. Entonces necesitamos revisar nuestros procedimientos, necesitamos revisar nuestra política de cuánto tiempo debo conservar la información y qué tipo de información y la calidad de la información. Porque ya nos decía hace un momento Paco que la trazabilidad de la operación es un tema fundamental y lo vemos en el día con día cuando hablamos de la recuperación de saldos a favor. Las autoridades revisan esa trazabilidad, revisan la materialidad de la operación y para poder defender la procedencia de una deducción, este punto se vuelve fundamental. Muchísimas gracias, Pili. Y bueno, siguiendo en este tema, en relación con la revisión por parte de las autoridades, voy a pasar a mi tema preferido, que son las novedades en materia de comercio exterior. Y para ello, pues actualmente, con la actual administración, estamos observando mucha actividad en la materia, sobre todo revisiones agresivas en temas, por ejemplo, de legal estancia de activos fijos, de operaciones de comercio exterior que llevan involucrado un IVA, ¿no? Están siendo observadas de manera muy detallada, el control que tienen aquellas compañías que tienen un programa IMEX, es importante revisar que el control que llevan a cabo de las mercancías sea adecuado y que no se excedieron los plazos de legal estancia en el país. Pero hay un tema que está causando como inquietud y este tiene que ver y está relacionado con valoración aduanera, que pudiera sonar como un tema fácil, sencillo, pero que se ha vuelto molesto para muchos de los contribuyentes porque de repente la autoridad señaló en reglas que el Incoterm que se declarara en los pedimentos de importación se consideraría un campo multable para efectos de las estadísticas de comercio exterior. Y entonces empezamos a observar que con las bases que actualmente cuenta la autoridad aduanera, se empezaron a hacer revisiones respecto de los Incoterms que se declaran y los términos de negocio que se utilizan entre la parte compradora y vendedora para darse cuenta si el valor declarado en los pedimentos reflejaba un valor correcto, en este caso considerando algunos gastos que le llamamos nosotros incrementables, como es el caso de los fletes y seguros. Y la autoridad empezó a tener un criterio en donde, dependiendo del Incoterm que tú aplicaras en el pedimento de importación, debería ser la forma en la que deberías declarar estos conceptos dentro del propio pedimento como parte del valor que le llamamos nosotros valor en aduana de las mercancías.
que básicamente, para los que no lo conocen, el valor en aduana de las mercancías es prácticamente el precio pagado por pagar de una mercancía de importación. Y esta mercancía puede incluir estos conceptos como fletes y seguros, que pueden venir contenidos ya en la factura que el proveedor emite al importador. Entonces, dependiendo de cómo está este formato establecido, la autoridad se ha dado cuenta que las compañías han estado declarando formatos diversos dependiendo del Incoterm que declaran. Y pues les ha gustado mucho porque la mayoría de las veces es incorrecto, o ellos interpretan que la declaración es incorrecta y están estableciendo una multa por datos inexactos, que cuando hablamos de que esta multa es por el volumen de operaciones, pues llega a ser una multa muy importante. Entonces, pues yo les invitaría ahí a revisar este punto, porque estamos viendo situaciones donde el monto se vuelve considerable y es un aspecto que puede de alguna forma revisarse y corregirse. Y aquí me gustaría voltearme con Gustavo para que nos platicara qué implicaciones tú ves en este sentido, por ejemplo, en las maquiladoras, Gustavo, que son como un nicho muy especial para la autoridad aduanera. Últimamente lo que estamos viendo ahí con las maquiladoras es que efectivamente en estos campos que van en el pedimento, específicamente todo lo que tiene que ver con incrementables, pues tradicionalmente muchas compañías era un dato que ponían pues como mejor Dios les daba a entender y como a alguien se le ocurrió algún día que tenía que poner ahí un dato. Y entonces cuando vas a verificar qué trae de incrementable un pedimento de exportación de la mercancía que se transformó, pues son datos que no cuadran con nada, no sabes de dónde salieron. Que en estricto sentido o en una primera idea, no necesariamente tan exacto, pero en una primera idea, pues ahí en un valor incrementado de esa mercancía debería de ser precisamente el fee que yo cobré por mi maquila, que serían la suma de costos y gastos más el porcentaje adicional de utilidad que estoy cobrando. Ese es el valor que le estoy agregando a esta mercancía y es lo que debería de poner como un incrementable en mi pedimento. Y de repente pues llegamos y sumamos y sucede que los pedimentos suman 2, 3, 4 o hasta 5 veces el fee de maquila que tengo o el ingreso de maquila que tengo reconocido. Suena raro, pero ya tenemos casos donde la autoridad dice, te voy a estimar ingreso. Correcto. Porque tú ya dijiste que le incrementaste valor en tanto y no lo tienes reconocido. En estricto sentido, todos los costos y gastos más tu utilidad deberían de estar ahí y tú los deberías de haber facturado. Entonces, es un tema muy importante en este sector específico a cuidar. Los datos que van en los pedimentos pueden amarrarse contra la contabilidad y me pueden llevar a estar produciendo información errónea que dé la pauta a interpretaciones o estimaciones por parte de la autoridad que no vale la pena enfrentar. Hay que meternos a hacer un cálculo adecuado de esos incrementables. Correcto, y sobre todo en el caso de las maquiladoras me atrevería a decir que sobre todo es porque se busca tener un control realmente del servicio que la maquiladora está dando a la producción de los bienes, porque recordemos que una maquiladora no compra y vende, una maquiladora es una prestadora de servicios. Y yo diría que en ese rubro, más que considerarse como un incrementable como lo conocemos en comercio exterior como fletes y seguros, se trata de un campo que es muy particular de las maquilas, que es precisamente valor agregado y que algunos confunden con el IVA, no tiene nada que ver con el IVA, se llama valor agregado porque tiene que ver con el valor que la maquiladora le da a las materias primas que recibe para transformarlas en un bien final. Entonces es muy importante que esto se valore de manera adecuada precisamente para evitar que la autoridad de nueva cuenta en un tema de valoración determine datos inexactos o valoración aduanera incorrecta y por lo tanto que haya un problema incluso para deducibilidad del valor de los servicios que factura la maquila. Y volviendo a este tema que platicábamos, Pilar, de los Incoterms, veíamos que ha habido una actividad importante de algunas cámaras donde tuvimos la suerte de obtener un análisis sistémico de parte de la Prodecon. ¿Qué nos podrías resaltar de este análisis realizado por la Prodecon, que creo que es muy bueno y que da mucha luz para los contribuyentes?
Muchísimas gracias. Pues, en efecto, aquí el tema de lo que comentábamos al día de hoy es que esto se ha vuelto una fuente de recaudación para la autoridad. La autoridad identificó a este tema de las multas por datos inexactos como una posibilidad de que cuando iniciaba el ejercicio de facultades de comprobación y no encuentra realmente un impacto desde la perspectiva de donde pudiera ya recaudar realmente porque hubiera estado mal pagada la contribución, sino que lo que hay es un dato inexacto, empezó a establecer estas multas y bueno, pues a señalar que incluso eran multas que no son condonables, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Prodecon? Prodecon lo que hizo es, obviamente, analizar el caso, evaluar la situación de lo que está pasando y ver cómo está normado estas disposiciones para efectos de realmente poder determinar si la autoridad tiene facultades o no para poder determinar este tipo de multas por datos inexactos que tanto están afectando a las empresas y que se vuelve una fuente de financiamiento para la recaudación muy, muy importante. Y en este sentido, lo que dice Prodecon en este análisis sistémico es que realmente este tema de multa por datos inexactos en el tema de los Incoterms realmente no es una situación que derive de una obligación que esté establecida en ley. Realmente esto está establecido a través ni siquiera de la miscelánea, sino del anexo 22. Entonces, lo que nos dice aquí en este sentido Prodecon es decir, ok, Incoterm es un tema de una donde realmente lo que precisas es un tema de valor transaccional entre particulares, sí es un marco de referencia que se tiene que utilizar, pero no lo pusiste o no está normado por parte del legislador en el Código Fiscal ni en sus reglamentos y por lo tanto el que a través de una regla miscelánea se pretenda establecer que esa obligación que se tiene ahí regulada es sancionable por tema de datos inexactos genera incertidumbre jurídica. Y al generar esa incertidumbre jurídica lo que está provocando es que realmente los particulares cuando hicieron el llenado de los anexos, pues realmente no había una claridad. Además, al no haber una afectación en cuanto al tema de la recaudación o del cobro de impuestos, lo que estás provocando, lo que estás generando es que la interpretación de la autoridad subsista cuando no tiene un sustento que le permita al particular, desde que llevó a cabo el llenado de esos anexos, el tener claridad de cómo se iba a hacer. Toda esta interpretación normativa es a la que nos lleva Prodecon para decir esta incertidumbre jurídica genera que este tipo de multas no deberían de proceder y por lo tanto lo que está haciendo es invitar a la autoridad a que deje de multar por datos inexactos en relación con este tema de los incrementales. Muchas gracias, Pili. Y bueno, este va a ser un tema que seguirá siendo importante y veremos a una autoridad muy activa en revisiones de comercio exterior, como ya lo hemos estado viendo últimamente. También no se me olvida, obviamente, también el tema de tratados internacionales y revisión de origen es un tema que la autoridad está vigilando. Ya estuvimos viendo estos primeros días de enero 2023 el tema del TEMEC, ¿no? Otra vez, aquí tuvimos recientemente al presidente de los Estados Unidos y de Canadá hablando de este tema. Vimos el mismo día de ayer, como muchos de ustedes saben, una resolución a favor de México y Canadá respecto a los paneles de controversia que se tienen por el sector automotriz en materia de origen, donde México y Canadá le ganan a Estados Unidos una interpretación. Hay que esperar la reacción de Estados Unidos. Yo no diría que ya México y Canadá ganaron. Estados Unidos no creo que se quede con los brazos cruzados y acate la resolución del panel. Habrá que ver qué respuesta se tiene, pero bueno, vemos un tema de comercio exterior muy activo. Y para cerrar este tema, el pasado 27 de diciembre fueron emitidas en el Diario Oficial las Reglas Generales de Comercio Exterior. Si bien no hubo cambios relevantes, me gustaría solamente mencionar 3 puntos que creo importante para todos. Uno de ellos, que bueno, se vuelve a hacer mención de la NAM en sustitución del SAT para muchos aspectos de operación de comercio exterior. Se actualizaron varias multas no sorpresivamente, pero coincide con que estas multas, a diferencia de años pasados, mostraron un incremento mayor y nos dicen que es derivado precisamente de la inflación. Entonces vamos a ver por ahí multas un poquito más elevadas de las que veíamos viendo año con año.
También vemos un tema que se ha venido arrastrando ya por varios años en materia de comercio exterior, que es un tema relacionado con la manifestación de valor y que tiene que ver precisamente con la valoración de las mercancías. Este tema de manifestación de valor no se ha concluido. Es un tema donde se busca un nuevo formato, donde las empresas den mayores elementos de cómo valoran su mercancía y que requiere información incluso confidencial. Entonces, al no llegar a un acuerdo, se ha estado extendiendo la entrada en vigor de este punto, pero lo que sí nos recalca estas reglas de 2023 es que, si bien esa no ha entrado en vigor, el antiguo formato de manifestación de valor y de hoja de cálculo que se tiene desde 2018 es el que sigue vigente y que quien no tenga esos documentos al día de hoy puede ser sujeto de sanciones por falta de documentación u omisión de impuestos. Entonces, nada más para que con sus áreas de comercio exterior lo tengan muy en cuenta. Y por último, me gustaría mencionar el tema de la transmisión de folio de CFDI de complemento carta-aporte, que se extiende su obligatoriedad al 1 de agosto de 2023. Esto en paralelo con los cambios en la miscelánea fiscal para el tema de multar el tema de complemento carta-aporte e ir alineados tanto la parte fiscal como la de comercio exterior. Creo que esos serían los temas más importantes a compartir con ustedes el día de hoy en materia de comercio exterior. Y ahorita vamos a pasar ya a otro tema que consideramos muy importante, adicional al ISR, que se llama IVA, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarles a Pili y a Gustavo, ¿qué nos podrían comentar respecto a los asuntos más importantes en materia del impuesto al valor agregado? Gracias, Ismael. Si me permites, Pili, pues sí, efectivamente, además de todo lo que hemos platicado de ISR, pues lógicamente el IVA es otro aspecto importante y otro tema que, más allá de la recaudación que pueda generar, sí nos genera dolores de cabeza y nos genera costos adicionales, porque al ser un impuesto trasladado, nosotros no deberíamos de tener ningún efecto contrario, pero otra vez, por la falta de cumplimiento de requisitos, o falta de cumplimiento de materialidad, o falta de cumplimiento de trazabilidad, que bien mencionaba Paco, pues resulta que tenemos no acreditables y empezamos a pagar costos adicionales. Yo creo que aquí, para un buen cierre de ejercicio, lo que valdría la pena tener en cuenta es asegurarnos por aquellas operaciones, si es que estoy aplicando tasa cero, por alguna actividad que estoy realizando, pues asegurarme que efectivamente me aplica la tasa cero. Recuerden que en términos generales, en materia de IVA, todo causa IVA y todo causa IVA a la tasa general, salvo que específicamente la disposición diga lo contrario. Entonces, si voy a aplicar tasa cero, tengo que buscar que específicamente la ley diga que eso que estoy haciendo le aplica la tasa cero. Si no, no le aplica la tasa cero y le aplica la tasa general. Esa parte es muy importante. ¿Qué nos sucede en el día con las empresas multinacionales? Pues porque le factura un extranjero lleva cero, ¿no? De IVA. ¿Y eso dónde dice? ¿Prestaste un servicio? Sí. ¿Lo prestaste desde México? Sí. ¿Eres una empresa residente en México? Sí. ¿Causas IVA? ¿Realizaste exportaciones? No. Sí, no hay un pedimento, por supuesto. Entonces, eso lleva IVA. Oye, pero es que se lo facturé a la empresa en Estados Unidos, ¿ellos cómo se lo van a acreditar? No estamos hablando si se lo acreditan o no, tú causas el IVA. Y eso es importante que se deba de poner al corriente. Ese es un pecado que vemos muy común, simple y sencillamente. Hay un John Smith en la factura, no lleva IVA, se acabó. No es cierto. Hay que verificar que me aplique la tasa cero. Aquí nada más para complementar, Gus, justamente, y en prestación de servicios se da mucho este tema, ¿no? De si realmente hay una exportación o no. Y muchas de las ocasiones lo que comentabas es, factura al residente en el extranjero, incluso él lo paga, y entonces las empresas dicen, ya cumplí con el requisito que establece el reglamento y por lo tanto debería ir a la tasa del 0%. Pero realmente la autoridad hoy en día lo que hace es evaluar y validar, otra vez regresando al tema de la realidad de la operación que pasó. O sea, no basta que realmente se establezca solo eso, sino quieren ver dónde se aprovechó realmente ese servicio que estás prestando, para efecto de ver si además te ubicas en alguno de los supuestos para que te aplique la tasa del 0% y que realmente estemos hablando de una exportación de servicios. Correcto. Estos son temas que se tienen que revisar, y el primer lugar en donde muchas veces te das cuenta es con las solicitudes de devolución de saldos a favor, ¿no? Entonces, es súper relevante revisar estos temas.
Correcto. Y ahí creo que donde hay un área de oportunidad, la hemos visto, es en los IMEX de servicios. Porque de acuerdo con el artículo 29 de la ley del IVA, pues algunos servicios pueden tasar a tasa del 0%, siempre y cuando se tenga autorizado un programa IMEX, ¿no? Entonces, ahí yo los invitaría a aquellos que tengan alguna inquietud respecto a si sus servicios llevan una tasa de 0% o no, que puedan revisar esta alternativa. Hemos visto casos de éxito donde la autoridad pues sí, reconoce que si estás dentro del IMEX y cumples con las características de un servicio que se presta al extranjero, puedes calificar bajo este modelo y bueno, es cuestión de revisarlo, ¿no? Sí, sobre todo que en los últimos años y cada día más se está incrementando fuertemente el tema de los shared service centers en México, de los servicios compartidos desde México. Este es un tema totalmente relevante, ¿sí? Que se tiene que manejar. Otro tema importante en materia de IVA, recuerden que tuvimos la reforma en cuestión de los actos no objeto, en donde nos dicen que eso sí afectan el factor de acreditamiento de aquel IVA que no tengo identificado con actos al cero, con actos exentos o con actos totalmente grabados. Estos actos no objeto me van a afectar ese factor de acreditamiento y por lo tanto voy a tener un acreditamiento menor. ¿Cuáles son los actos no objeto en términos muy generales? Pues las operaciones que realizo en el extranjero y por lo tanto no están grabadas en la ley, ya sea que enajené en el extranjero, presté servicio en el extranjero o hice otorgamiento de uso o gozo temporal en el extranjero, o bien también dice que son actos no objeto todo lo que no está en la ley, pero que sí hiciste. Sale, entonces sí lo hice, no está en la ley, eso es un acto no objeto y entonces me afecta el factor de acreditamiento. Lo digo de broma, no es tan general, pero sí vale la pena que vayamos a ver, de todas las operaciones que me generan un ingreso y que no estoy metiendo al IVA, ¿por qué? ¿Califican o no califican como un acto no objeto? O calificaron como exentos, o calificaron a tasa cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es uno por uno, tendríamos que ir a verificar. Y ahí la trazabilidad se vuelve muy importante, como lo decíamos. Déjenme decir la operación más general aquí. Pues fíjense que con mi parte relacionada tengo un contrato en donde le compro mercancía en Estados Unidos, pero se la voy a entregar a otra parte relacionada en Estados Unidos. Y entonces me facturan, yo le facturo, no importo, no exporto, desde Estados Unidos se le entrega a otra parte relacionada y entonces en concepto diríamos, eso es una operación objeto de IVA porque el bien no estaba en México al momento de su entrega. Es, digamos, una acepción general y realmente lo puedo demostrar. ¿Realmente puedo demostrar que no estaba el bien en México? ¿Realmente puedo demostrar, déjeme pensar desde el punto de vista de la deducción de mi compra primero? Hay una factura del extranjero. Lo primero que va a asumir la autoridad es que era un bien de importación y me va a pedir los datos y los documentos de la importación, porque hay una regla que me dice que mi costo no sería deducible más allá del valor que se reportó en el pedimento de importación. Entonces, dame el pedimento de importación, ¿para cuánto vas a deducir? No, pues no hay pedimento de importación. ¿Por qué no hay pedimento de importación? Pues porque lo compré en el extranjero, lo vendí en el extranjero y lo entregué en el extranjero. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Tienes una bodega? ¿Pagaste logística? ¿Quién te prestó ese servicio? ¿Cómo le hiciste para almacenar? ¿Cómo le hiciste para transportar? ¿Cómo le hiciste para entregar? No, a mí me mandaron mi factura. Entonces, más allá de si cumplir requisitos o no, ese es un acto que van a decir, esa operación no existió por cuestión de materialidad. Entonces, mucho cuidado en esa trazabilidad, es muy importante que tengamos esa información para poder llegar a sostener que son actos no objeto y veamos cómo van a impactar el factor de acreditamiento. Nuevamente tocamos el tema de documentación de operaciones, ¿no? Otro tema a tratar. Que es justamente que es lo que hemos venido comentando y la verdad es que hemos sido muy reiterativos porque ese es el enfoque que ha dado la autoridad. O sea, no solamente soportar las operaciones a través de un CFDI o una factura que nos manda el extranjero, no solamente decir ya lo tengo registrado en contabilidad, o sea, sino realmente el visualizar esta trazabilidad, el que se tenga la información, el que se tenga todo el cuidado de documentar de manera correcta la operación. Contratos, Pili. Luego no existen contratos.
Luego, mira, este tema es bien relevante porque hay operaciones enormes que están sustentadas en órdenes de compra y pensamos que con esas órdenes de compra, y hasta ahorita hemos logrado, dentro de todos, con varios elementos más la orden de compra, poderlo sustentar, pero la realidad es que la mejor práctica debe ser contar con los contratos respectivos. Además, no se nos olvide que también deben estar en idioma español porque son parte de la contabilidad que nos va a ayudar a soportar la operación. Luego tenemos el problema de que son contratos que se celebran a nivel internacional y la casa matriz no los quiere prestar porque tiene confidencialidad, porque abarca a muchos países. Yo creo que hay que revisar la forma incluso de documentar estos contratos, de que se hagan de una manera en donde realmente no haya un problema de compartir el contrato, por lo menos con México, porque México es un país altamente formalista, ya lo habíamos comentado, y es necesario tener toda la documentación soporte, incluyendo estos contratos. Muy bien. Bueno, me voy a tratar de ir un poquito rápido porque nos estamos quedando cortos de tiempo y aún falta un tema muy importante. Pero bueno, para cerrar este tema de otros aspectos relevantes, también vemos la problemática de las fusiones no concluidas. Ahí, ¿qué nos puedes comentar, mi querido Gustavo? ¿Todavía hay? No creo. Bueno, primero comentar muy rápidamente, esto de fusiones no concluidas es una excepción fiscal. O sea, jurídicamente, si todo lo que se hizo fue adecuado desde el punto de vista mercantil y en las leyes que le apliquen, eso es una fusión perfecta que se terminó, se concluyó y existe, no hay vuelta de hoja. Lo que nos falta es cumplir con ciertos requisitos fiscales, tal vez, para verificar los impactos que esa fusión pudiera darme para efectos fiscales. Lo primero es ver si esa fusión era o no una enajenación gravada en México o si tenía que considerarla como una operación no gravada, ¿no? Eso es lo que me está faltando. Para eso me falta, pues, cancelar el RFC de la empresa o las empresas fusionadas, y ahí es donde estamos teniendo todos los problemas. Eso es donde estamos ahorita. ¿Qué situaciones nos trae de complejidad? Primero, que tengo una empresa que ya no opera, pero sigue viva en el RFC. Hay que hacer todo el cumplimiento fiscal por ella en ceros, porque ahí está viva, ¿no? Y todo, incluyendo cambios de domicilios, incluyendo, si esa estaba ligada con un IMEX, pues también te toca, porque ese IMEX seguramente tiene domicilios autorizados para tener la mercancía. Todo eso hay que llevarlo en control mientras no desaparece ese RFC. Mientras no pude desaparecer el RFC, pues tengo también la complejidad de ver si cumplí o no cumplí con los requisitos del Código Fiscal de la Federación para que la fusión se considere como un acto no gravado. Y ahí creo que es una complejidad importante, Pili. Aquí en relación con este tema, ya nada más en ánimo del tiempo, lo que les podemos decir es que ante esta situación hemos tenido que recurrir incluso a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que ayude a las empresas a identificar con estas obligaciones que se tienen y con este tema que revisan las autoridades de que se cumplen con todo para efectos de no tener una problemática posterior en la recaudación. Realmente la Procuraduría ha estado ayudando a las empresas y creo que es una buena alternativa. Otros lo han hecho a través de medios legales de defensa, sin embargo esos procedimientos son muy largos y sí creemos que la opción es el acercamiento con la autoridad y el apoyo de PRODECON. Muchísimas gracias a ambos. Y para concluir este último tema de este panel, queremos hablar del tema del famoso dictamen fiscal que regresa en 2022 y que todos andamos un poco preocupados. Aquí, Paco, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema? Pues lo que acabas de decir, todos estamos preocupados, ¿no? O sea, realmente estamos preocupados. Pero yo creo que aquí vale la pena esta reflexión que ha cambiado mucho mi vida y que le dijo en materia del dictamen fiscal, que le dijo el tortillero al filósofo y que le dijo no hay más allá. El dictamen llegó para quedarse y en un entorno de fiscalización donde el informe de gestión del SAT dice que por cada peso que invierte recupera 140 pesos con 50 centavitos, es evidente que vamos a estar enfrentando un cúmulo de información y de reporteo ante el SAT. En lo particular, nuevamente, tal vez vale la pena destacar, no me preocupa tanto el tema del dictamen como una obligación que tengo que cumplir, porque de una u otra forma ya tenía yo la DICIF, ¿no? Pero en el contexto de fiscalización, hoy tengo un dictamen
que, como muchos denominan, contagia con una regla de CIF. No me gusta llamar mucho la regla de contagio porque estamos cansados en los últimos 3 años de hablar de contagio, ¿no? Pero bueno, atrae a una obligación a las partes relacionadas a una DICIF. Entonces ya tengo un dictamen de una que a lo mejor no lo venía haciendo, dicho sea de paso, ahorita repasamos un poquito el tema de qué contiene, porque creo que muchos de nosotros ya lo habíamos descartado desde que en 2014 se volvió opcional, pero entonces me da paso un dictamen fiscal a reglas o sube a mis partes relacionadas al CIF, pero además, si no estoy en esos 2 escenarios, si no estoy obligado al dictamen, y por otro lado, no estoy obligado a presentar la DICIF, entonces voy a enfrentar una declaración anual de 71 páginas. Un nuevo modelo de declaración donde realmente el cúmulo de información es, creo que un poco tanto exagerado. Entonces tengo un dictamen que tiene una fecha clave. Yo no quiero poner el hecho de decir, oye, ¿lo vas a presentar o no lo vas a presentar? Híjole, creo que dentro de nuestras actividades no debemos de considerar no presentarlo. A lo mejor lo presentamos un poquito fuera de tiempo, pero no presentarlo, ni siquiera quisiera repasar las consecuencias de no presentar el dictamen. Yo creo que es algo que se debe de hacer, más allá de una multa, más allá de los tratados, de perder el derecho a los tratados. El tema de que nos puedan cancelar de manera temporal los certificados, nos pone en riesgo la operación de la compañía. El tema de la DICIF, oye, tengo una regla que me permite salir de la regla de contagio, bueno, pues hay que revisarla porque yo no sé si conviene salirme o no con una declaración que tiene 71 páginas. Entonces yo creo que quien no ha empezado hoy la auditoría, llegar al 15 de mayo con el dictamen, hoy lo veo yo muy complicado. No sé, Juan Carlos, ¿cuál es tu visión del dictamen? Comparto la preocupación y creo que se debe de volcar en una ocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo podría decir que estamos ya ansiosos de conocer el anexo 16 y 16A, donde vengan los instructivos para saber si estos 71 hojas que se esperen, se van a multiplicar, ¿no? Y es un tema, el año pasado se publicó el 14 de este mes, esperemos que próximamente ya tengamos esa información para revisar el tema. Un punto bien importante, Paco, que creo que hay que transmitir, el dar respuesta a los cuestionarios que se están ahí contenidos debe de llevar un enfoque multidisciplinario, es decir, en materia de precios de transferencia, si creemos que solito el especialista lo va a llenar y lo va a hacer de una manera correcta, creo que estamos equivocados. Vienen muchos componentes fiscales, inclusive 2 temas, es la capitalización insuficiente, intereses considerados como dividendos, es decir, varios temas que tenemos que tener mucho cuidado y ir de la mano con un equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, en materia de dictamen, me gustaría referir a 2 folios en específico que han sido emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recientemente. El primer folio lo que hace es reconocer que el contador público inscrito no es un especialista de precios de transferencia, y lo que le sugiere aquí es que verifique mediante normas de auditoría, mediante pruebas, y tomando en cuenta estos instructivos que apenas se van a emitir, que se cerciore del cumplimiento formal de las obligaciones de precios de transferencia y también del llenado de los cuestionarios. Es una parte muy importante. Dentro de estos requisitos tiene que verificar que los estudios contengan un análisis funcional por cada tipo de operación. También tiene que verificar que haya una aplicación de la regla del mejor método, es decir, que se trate de analizar los distintos tipos de operación con la prelación de los métodos que están contenidos en la ley del impuesto sobre la renta, y se contengan ahí las búsquedas de los comparables, sin juzgar que todo esto sea técnicamente sea lo correcto. Entonces, nada más que se encuentren ahí contenidos es lo que sugiere el folio. En un segundo tema es que se documenten las operaciones realmente llevadas a cabo, que se encuentre un análisis de esto. Si te puedes regresar, de favor. Claro. El tercer punto es, y este es un tema que siempre han luchado, es que haya conciliación de cifras. Si ustedes ven en los cuestionarios,
lo que buscan es que las operaciones entre partes relacionadas coincidan con el estudio, coincidan con los anexos del dictamen, coincidan con la declaración informativa, el anexo 9 de la DIM, que ahora se extiende con partes relacionadas nacionales y extranjeras, y con las informativas BEPS, ¿no? Entonces, una conciliación de cifras es lo que se sugiere que se lleve a cabo, y finalmente lo que piden es que revisemos que los estudios, en las conclusiones que están ahí vertidas, no se advierta un riesgo de precios de transferencia. Y finalmente, un folio que me gustaría resaltar, y en las fechas en las que estamos, este folio 5, que lo que habla básicamente es, debido a las reformas que se sufrieron en el 2022, tenemos que cuidar dos aspectos, es decir, que los estudios, básicamente la información de las comparables, exclusivamente debe de corresponder de un año, debemos de tomar la información de un ejercicio, y el ejercicio que nos solicitan es que esa información pública sea la del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, esta es la primera problemática que tenemos, porque las bases de datos con información pública al día de hoy no contienen esa información. Entonces, tomando en cuenta el tiempo de la elaboración, que tenemos que presionarnos para tener los estudios en tiempos de la declaración anual, estos factores hacen que tengamos que llevar el siguiente proceso, es decir, primero buscar comparables del propio ejercicio 2022. Si no las obtenemos, tenemos que buscar información pública que contenga el mayor número de meses en ejercicios montados que correspondan al ejercicio 2022, y si la respuesta es que no existe esa información, pues tomemos la última disponible. Pero esto lo tenemos que poder soportar y documentar per se en el estudio. Entonces, básicamente, tenemos que hacer ahorita las búsquedas. Estas búsquedas, para repetir lo que comentaba mi socio Paco, deben tener una trazabilidad, es decir, deben de ser transparentes, de alguna manera, de alguna manera debemos de incluir las fuentes, las fechas, y todo esto es para que los dictámenes no se presenten fuera de tiempo, ¿no? Básicamente me gustaría compartir este folio, que se me hace muy importante, y si nos vamos al siguiente para terminar, sí. Básicamente dos temas. Este tema de la regla 216.5 que platicaba Paco, que no le gusta hablar de reglas de contagio, pero realmente obliga a muchas más compañías, de acuerdo a la fracción sexta, que sean partes relacionadas de una compañía que está obligada a dictamen, le están obligando a presentar ICIFs. Entonces, esto lo que hace es un alcance impresionante de compañías que van a estar teniendo que obligar el ICIF el 31 de marzo. Entonces, lo que hace esta regla, que ya viene del pasado, que creemos que está muy mal redactada, lo que hace esta regla es tratar de limitar a aquellas compañías, y no por ser una parte relacionada te obliga a presentar el ICIF, es decir, tienes que tener primero obligaciones con esas partes relacionadas que estén obligadas a dictamen, y las operaciones deben de rebasar 13 millones, si eres una compañía que lleva a cabo actividades empresariales, o si eres una sociedad civil, debe de rebasar en la prestación de servicios profesionales 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, aclarar esta regla es muy importante. Se están evaluando al día de hoy, créanme, con el cierre de las operaciones, quiénes están obligados a qué. Esta es una tarea que les pedimos de favor y les sugerimos con urgencia, saber qué estamos obligados, y sobre todo tomando en cuenta la ventana de tiempo. Y finalmente, hay una nueva regla miscelánea que aplaudimos, porque lo que hace es alinear las disposiciones de excepción de no tener estudios de precios de transferencia, que es cuando tengas ingresos en el ejercicio inmediato anterior, vuelven ahí a tomar los 13 millones y los 3, pero ahora con esta regla se exceptúa también la presentación del anexo 9 de la DIM, ¿no? Entonces queríamos platicarles estos temas que vemos con Yo nada más agregaría, Juan Carlos, rápido, estamos en espera de reglas, ¿no? No queda claro el dictamen para fines de fusión, hay muchas interpretaciones, creo que todavía no está la guía, no sabemos el alcance que le tiene que dar el auditor, y sin perder de vista que hoy dentro del alcance del auditor lo que sí es claro es que va a considerar operaciones de comercio exterior.
un alcance completamente diferente a este tipo de reporte. Entonces yo creo que debemos estar pendientes a las reglas que vayan a emitir las autoridades, ¿no? Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de este panel. Afortunadamente tengo aquí varias preguntas de varios de ustedes. Prometemos que nos las llevamos de tarea porque ya no nos va a dar tiempo de responderlas. Les vamos a contestar a cada uno de manera oportuna. Muchas gracias por su participación. Creo que hay varios temas importantes que seguramente ya apuntaron y se llevarán de tarea. Y pues los invitamos a tomar parte de un break de 20 minutos para regresar con nuestro segundo panel. Muchísimas gracias a todos.